1:24 de la tarde. Como muchos sabrán, bueno, pues esta semana comienza el cónclave en el Vaticano, donde se va a elegir nuevo papa tras el fallecimiento de Bergoglio. Así que hoy queremos hacer un repaso a películas que han llevado al sumo pontífice a la gran pantalla, o bien que han tenido el cónclave como protagonista. Vamos a descubrirlas con Luis Alberto Jiménez, que es director del blog Cine para Disfrutar y nuestro referente a la hora de hablar de Séptimo Arte. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decimos, el Séptimo Arte, por supuesto, también se ha interesado por ese proceso tan singular, ¿no?, en el que un grupo de cardenales se encierran en la Capilla Sixtina desde hace ya siglos para poder elegir a un nuevo papa tras el fallecimiento del último y, sobre todo, dar continuidad a la cabeza, ¿no?, de la Iglesia Católica. El caso es que tú has ido recopilando pues diferentes películas. ¿Por dónde comenzaríamos? Bueno, si te parece, vamos a comenzar en orden cronológico, más o menos. La verdad es que no había muchas películas que tuvieran que ver con la elección de Papa, entonces he incluido también una que se hizo para televisión para tener así alguna más. Y vamos a empezar por el año 1965, una película que se titula El tormento y el éxtasis, y que cita la relación tensa entre un Papa, Julio II, y Miguel Ángel, cuando éste le encarga los frescos de la Capilla Sixtina. Al principio Miguel Ángel no quería hacer ese encargo, pero después de hablar y después de tener varias conversaciones lo hizo, y al final pues es una obra maestra de que todo el mundo, yo creo que conocemos o hemos oído hablar, si no hemos tenido la suerte, que yo no he tenido esa suerte, de verlo en persona. Entonces los protagonistas de esta película son Charlton Heston como Miguel Ángel y Rex Harrison como el Papa Julio II. Es una película más que nada de ver la confrontación, la relación, los diálogos que tuvieron estos dos personajes y todo lo que surgió a partir de ese momento. Una relación a menudo tensa, por cierto, para hacer esta obra importante, ¿no?, del arte de la humanidad. Y por otro lado, también en una época muy diferente. Recordemos que este Papa Julio II es uno de esos papas guerreros, ¿no?, que tenía sus confrontaciones en una Italia muy dividida, en la que el Vaticano, pues más allá de su parte religiosa, pues tenía otro fundamento, ¿no?, que era también pues tener una serie de otros poderes más terrenales. El caso es que tenemos El tormento y el éxtasis, pero también otro título importante es Las sandalias del pescador. Quizá el título más conocido de hoy, de la época esto es del año 68, y es una película que el protagonista Anthony Quinn borda el papel. Es un papel que se mete en él desde el principio, y encarna a un obispo ucraniano que está preso en la Unión Soviética, pero después de ser liberado llega a Roma y es nombrado cardenal por el Papa Pío XIII, y llega a ser papa este obispo ucraniano con el nombre de Cirilo I. La película, tenemos que decir, que ganó el Globo de Oro a la mejor banda sonora. Es una película, yo creo que la más representativa, que trata todos los entresijos del Vaticano, todos los entresijos de los religiosos que llegan desde los estamentos más bajos hasta llegar a ser papa. Yo creo que es una película que merece ser vista, por lo menos recordada, ahora que estamos hablando de este cónclave que va a empezar mañana. Yo, si quieres que te diga la verdad, es el título que no me pierdo, es decir, si intento ver todos los años, porque además descubro nuevas cosas, porque a veces es, por ejemplo, en algunas conversaciones un poco intensa, ¿no?, sobre todo en uno de los protagonistas, que es un teólogo al que le hacen una especie de juicio la Inquisición, y bueno, pues resulta que es muy interesante. Y además es muy interesante por el lado también de ver cómo funciona una ceremonia, un proceso que se hace a puerta cerrada y del que el resto de los mortales no conocemos muy bien cómo ocurre. Claro, eso ocurre en esa película, ya se da algo, sí, se intuye, se muestra algo, que luego en la última película que vamos a ver hoy, pues ahí todavía se ven más cosas, porque por ejemplo yo tengo una anécdota que ahora con internet, con los móviles, pues resulta que en el cónclave han quitado internet, han puesto un inhibidor para que no haya internet en la Capilla Sixtina, donde se están votando el nuevo Papa, y también se han requisado todos los móviles de todos los cardenales y todas las personas que están alrededor, no solo los cardenales, los camareros, los de seguridad, todo el mundo no puede llevar móvil, todo el mundo, porque
no quiere nadie que haya una filtración como ocurre ahora en la edad moderna, que cualquier filtración, cualquier noticia en un móvil la tiene todo el mundo al momento. Bueno, Luis Alberto, siguiendo con las películas dedicadas a los protagonistas del cónclave o también a papables, también tenemos una película sobre los papas. En 2003 se rodó El Santo Padre Juan XXIII. Sí, esta es la película que te dije que se hizo Es profeso para la televisión, y en la que el protagonista, Bob Hoskins, encarna al mítico pontífice Juan XXIII. La verdad es que hace, igual que luego veremos en otra película, hace una recreación perfecta de Juan XXIII, y es el papa que solo ocupó el cargo 4 años, de 1959 a 1963, pero aún así marcó una época. Fue durante la Guerra Fría que lanzó un mensaje por la paz en el mundo, y además fue el que convocó el Concilio Vaticano II, que, como casi mucha gente sabe, si no lo decimos ahora, pues la verdad es que revolucionó un poco la Iglesia cuando hizo el famoso Concilio Vaticano II. Bueno, y siguiendo con las películas que queremos hablar hoy, háblame, por ejemplo, de la italiana Habemus Papam. Una película del año 2011 que está dirigida, y también tiene un papel en ella, Nanni Moretti y Michel Piccoli como protagonista. Es la historia de la elección de un papa que, después de ser elegido, pues parece que no está en condiciones anímicas para desempeñar ese cargo, por lo que el Vaticano tiene que buscar desesperadamente una solución para esta crisis que le está surgiendo justamente cuando tiene que nombrar al Papa delante de todo el mundo. Bueno, y también, pues no es que sea muy habitual dentro de las películas, pero por ejemplo tenemos una película en la que también se encarnaba a Darío Grandinetti, al último papa que ha tenido la humanidad. Sí, en la película Francisco, el padre Jorge, pues como dices, es una película argentina que narra desde los inicios en el sacerdocio hasta su culminación como papa y su lucha contra las injusticias sociales. La película la ha dirigido Beda do Campo, y en esta aparecen los españoles Silvia Abascal y Carlos Hipólito, entre otros intérpretes. Es una biografía más o menos fidedigna del Papa Francisco que pudimos ver en el cine. Bueno, hemos hablado de la primera película, que fue El Tormento y el Éxtasis, por Carol Reed, el director. Ahora vamos a hablar de una película de Fernando Meirelles, al que muchos conocemos por otras películas, de este director brasileño. Los dos papas fue su aportación a esta historia. Es un film que narra la amistad y las entrevistas que tuvieron Benedicto XVI y su sucesor, el cardenal Bergoglio, antes de dimitir como papa, que fue la única vez que ha ocurrido en la historia del Vaticano y de los papas. Pues tuvieron varias reuniones, varias conversaciones, y aquí pues yo creo que le dejó un poco la herencia de lo que tenía que pasar o cómo tenía que ocurrir. Y los dos protagonistas de esta historia son Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Anthony Hopkins hace una verdadera recreación, y desde luego parece el mismo Benedicto XVI en la película, porque es que está perfecto como el Papa, como Ratzinger. Entonces, aquí los dos protagonistas, como digo, tienen esas conversaciones, y pues fue un poco el traspaso de poderes de uno a otro, muy bien organizado, para que no hubiera ningún problema. Bueno, y terminamos ya una última película que además es muy reciente. De hecho, todavía se puede ver en algunos cines, que creo yo que Cónclave, esta película de la que vamos a hablar, además con numerosos premios, se estrenó a finales de año, se pudo ver durante las Navidades, y debido justamente al actual proceso, pues algunos cines han recuperado para verla, porque justamente habla de lo que ocurre en un cónclave. Efectivamente, es la película, como tú dices, Cónclave, que se estrenó en diciembre pasado, tanto en España como en Italia, y como sabemos, pues narra todos los entresijos y la parafernalia de este evento. Está protagonizada por Ralph Fiennes, y él da vida al cardenal encargado de llevar a cabo el cónclave. Pero en la película, claro, todo esto es en la película, una vez dentro, pues descubre un secreto que podía sacudir los cimientos de la Iglesia. Entonces, a partir de ese momento ocurren un montón de incidencias, no vamos a desvelar nada, pero un montón de sucesos que desde luego
como eso ocurriera alguna vez en la realidad, tendríamos noticias para varios años, no para un año, para varios años. Tenemos que decir que en el reparto también están un gran elenco de actores y actrices, como son Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini y Sergio Castellito, entre otros. Tú has dicho antes que tuvo premios, efectivamente. Ganó el Oscar en la pasada edición al mejor guión adaptado y 4 premios BAFTA, que son los premios británicos, como mejor película, mejor film británico, mejor guión adaptado y mejor montaje. Pues es una película que yo creo que merece la pena ver y que desde aquí, como es natural, recomendamos, a ver si da tiempo antes de que elijan al Papa. Bueno, la verdad es que la película está muy bien. En cierto modo se puede ver como un thriller, ¿no? Como qué está pasando, qué va a ocurrir, van continuamente sucediendo cosas en esta película, por cierto, basada en una novela. Y por otro lado también, pues habla de esas diferentes situaciones que se viven dentro de ese Vaticano, con cardenales que llegan de muy diferentes sitios, con diferentes corrientes religiosas dentro del catolicismo que quieren impulsar para Caladara, ¿no? Y para que haya un papa de su... todo lo que tiene un buen thriller. Desde luego. Y sobre todo también hay que decir que, oye, qué suerte tienen algunos productores que yo creo que presentaron esta película, digamos, la proyectaron, empezaron a proyectarla en diciembre y resulta que se ha reimpulsado su taquilla gracias a la muerte del Papa Francisco y por lo tanto pues está de plena vigencia. Y sin tener que pagar publicidad. Efectivamente, por eso decimos que es que hay algunos productores que tienen mucha suerte o es que la vida es así. Las circunstancias son como son y vienen como vienen, no se puede hacer nada ante eso. Bueno, pues Luis Alberto Jiménez, director del blog Cine para Disfrutar, muchas gracias por habernos hecho esta selección de películas en las que bueno, pues se ve esa elección de nuevo Papa, ese cónclave que va a comenzar esta semana y de donde saldrá el nuevo Papa en un proceso, por supuesto, pues que tiene cierto misterio, se hace a puertas cerradas sin que nadie conozca exactamente cuáles son las deliberaciones y demás, y bueno, pues que nos mantendrá muchos en vilo en los próximos días. Muchas gracias y hasta la próxima semana. De nada, François, hasta el próximo día. Hasta luego.